Hola a todos, hoy veremos qué es la contabilidad. En primer lugar, y como introducción, para conocer la importancia y gran utilidad de la contabilidad, haremos un necesario repaso por su historia. Podemos distinguir tres periodos. El primero se llama periodo empírico. Comprende desde la antigüedad y la alta Edad Media hasta el año 1494 aproximadamente. Aquí podemos afirmar que los orígenes de la contabilidad son tan antiguos como el hombre. Veamos ahora estos interesantes datos. En la Edad Antigua, ya desde el año 6000 a.C., existieron elementos para considerar la existencia de actividades contables. Por un lado la escritura, por otro los números y desde luego elementos económicos indispensables, como ser el concepto de propiedad y la aceptación general de una unidad de medida de valor. Hacia el año 3600 a.C., en Egipto, los faraones tenían escribas que anotaban las entradas y los gastos del soberano debidamente ordenados. Por el año 2100 a.C., en Babilonia, Hammurabi realiza su célebre Código de Hammurabi y en él se menciona la práctica contable. Hacia el año 594 a.C., la legislación de Salomón establece jurídicamente el Tribunal de Cuentas. Seguimos avanzando en el tiempo y llegamos a la antigua Roma. Los romanos llevaron una contabilidad que constaba de dos libros, el Adversaria y el Codex. El Adversaria estaba constituido por dos hojas unidas por el centro, destinado a efectuar registros referentes al arca o caja, dividido en dos partes, el lado izquierdo denominado el Acepta o Acceptium, destinado a registrar los ingresos, y en el lado derecho denominado el Expensa o Expensum, destinado a registrar los gastos. El códex estaba también constituido por dos hojas unidas por el centro, destinadas a registrar el nombre de la persona, causa de la operación y monto de la misma. Se encontraba dividido en dos partes, el lado izquierdo denominado Accepti, destinado a registrar el ingreso o cargo a la cuenta, y el lado derecho Respondi, destinado al acreedor. Ahora estamos en la Edad Media. Entre los siglos VI y IX en Constantinopla se emite el solidus de oro con un peso de 4,5 gramos, que se constituyó en la moneda más aceptada en todas las transacciones internacionales, permitiendo mediante esta medida homogénea la registración contable. Llegamos al segundo periodo de la historia de la contabilidad, que es el llamado periodo de aparición, expansión y consolidación de la partida doble, desde 1494 hasta 1930 aproximadamente. Estamos en Italia, en el Renacimiento. El autor contable más importante de su época fue Fray Luca Pacioli, nacido en 1445, quien ingresó joven al monasterio de San Francisco de Asís. Se especializó en teología y matemáticas. En 1494 publica su tratado titulado Suma de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad, donde se refiere al sistema de registración por partida doble, basado en el axioma no hay deudor sin acreedor, y también se refiere a las prácticas comerciales. Hacemos un paréntesis
Y cruzando el océano, notemos también que en la América precolombina los registros contables también estaban presentes. Los incas hacían sus cuentas y las registraban en unos instrumentos llamados quipus, que consistían en un grueso cordón de lana del que cuelgan una serie de cuerdas de colores llenas de nudos. Según la disposición de estos nudos, el grosor y la distancia entre ellos, el significado variaba. Era un instrumento tan importante que para ser contable, llamado Quipucamayoc o guardián de los nudos, había que estudiar en academias especiales y pertenecer a la nobleza o, al menos, a un grupo social honorable. Ahora volvemos a Europa y llegamos a la edad contemporánea. A partir del siglo XIX, la contabilidad encara trascendentales modificaciones debido al nacimiento de especulaciones sobre la naturaleza de las cuentas. Lo principal de esta época puede sintetizarse de la siguiente manera. La contabilidad mantiene su perfil orientado a ser un sistema de información patrimonial cuyo usuario principal es el dueño o administrador de un patrimonio y el usuario secundario es el Estado en su función recaudatoria. La contabilidad incorpora a su proceso de análisis el concepto de costo. El rol de propietario se confunde con el de administrador, ya que se tratan en la mayoría de los casos de empresas de características familiares. Se producen grandes concentraciones de riquezas en las empresas que se dedican a la actividad industrial. Se consolida el concepto de secreto bancario y como consecuencia, se consolida el concepto de secreto financiero y como consecuencia del mismo, el público inversor no tiene acceso a la información que sobre el patrimonio del dueño brinda la contabilidad. El latifundio deja de ser el principal elemento a considerar en las mediciones de importancia económica. Hacia la década de 1920, era muy escasa la información financiera presentada a los accionistas por los administradores de la mayor parte de las industrias cuya propiedad estaba dividida entre el gran público inversionista. Llegamos al tercer periodo de la historia de la contabilidad, que abarca desde la aparición de los principios de contabilidad generalmente aceptados y llega hasta nuestros días. Es decir, desde la década de 1930 hasta hoy. Ubicamos el inicio de la tercera etapa con la aparición de los principios de contabilidad generalmente aceptados por el importante cambio que los mismos dan a la forma de ejercer la contaduría pública, la ampliación en el universo de usuarios de la información contable y el nacimiento de conceptos de función social para la información contable. En esta tercera etapa, que se denomina contabilidad moderna, se observa un gran avance a la independencia de la auditoría externa en relación con el propietario y el patrimonio al cual se refieren los estados contables, respecto a de los que el profesional contable emite una opinión sobre su razonabilidad. Ahora observemos algunas características de la contabilidad que se mantienen permanentemente a lo largo de más de 6.000 años de historia. En primer lugar, la contabilidad se lleva siempre por escrito. En segundo lugar, la contabilidad describe y cuantifica transacciones y los bienes de un patrimonio. En tercer lugar, la contabilidad tiene por finalidad proveer información. Estas características se mantienen hoy y las vamos a desarrollar en los puntos siguientes.
Después de este veloz recorrido por la historia, podemos ver ahora el concepto de contabilidad. Decimos que la contabilidad es el registro ordenado de las operaciones del ente a fin de obtener información patrimonial, económica y financiera útil para tomar decisiones. Veamos ahora el contenido de esa definición. En primer lugar, vemos que se trata de un registro ordenado. Cuando decimos registro ordenado, significa que siempre hay que registrar, anotar o asentar algo. Esta forma de registrar que utiliza la contabilidad tiene un proceso definido y formalidades impuestas por las leyes y normas contables. El sistema de registración utilizado es el método de la partida doble. En segundo lugar, observamos que se refiere a las operaciones del ente. La contabilidad registra las operaciones del ente. Este ente puede ser una persona humana o jurídica. Se refiere a un solo negocio, separado de la personalidad de sus dueños. Es decir, que una persona puede tener varios negocios y cada uno de ellos tendrá su propia contabilidad. Se registran los hechos que impactan en el patrimonio del ente, de manera que no se registran hechos o situaciones que no tienen o no puede determinarse que tengan impacto patrimonial. En tercer lugar, vemos que el fin de la contabilidad es obtener información. Utilizamos la contabilidad para obtener información de tres tipos diferentes: información patrimonial, información económica e información financiera. La información patrimonial se refiere a bienes y deudas. El patrimonio está formado por el conjunto de bienes, derechos y deudas de una persona. La ecuación contable fundamental es: activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Esto es también una igualdad contable. La situación patrimonial es como una foto del ente en una fecha o momento determinado. La situación patrimonial se refleja contablemente en el estado de situación patrimonial. Veamos ahora la información económica. La información económica se refiere a ingresos y gastos. Es la capacidad del ente de generar utilidades o ganancias. Se expresa básicamente con la fórmula: ingresos menos gastos igual a resultado. Este resultado puede ser positivo, de ganancias o superávit, o puede ser un resultado negativo, de pérdidas o déficit. La situación económica se refleja contablemente en el estado de resultados. Por último, tenemos la situación financiera. La situación financiera es la capacidad del ente de cumplir sus compromisos de pago. Nos muestra el flujo de fondos o cash flow del ente. En cuarto lugar, observamos que es información útil para tomar decisiones. ¿Para qué sirve la información sobre la situación patrimonial, económica y financiera de un ente? Sirve para permitir tomar mejores decisiones. Las decisiones básicas se refieren a inversión, financiamiento y distribución de dividendos. En particular, es una ayuda para mejorar la administración,
facilitar el control de las operaciones, determinar la mejor relación costo-beneficio, el mejor momento o alternativa para realizar las actividades del ente. Vemos ahora la contabilidad como lenguaje. El lenguaje es la capacidad del ser humano de expresar y transmitir sus pensamientos y sentimientos mediante signos. Esencialmente, la contabilidad es un lenguaje de comunicación. Es la lengua franca común que se utiliza en los negocios. Decimos que tiene conceptos propios. Como lenguaje, la contabilidad tiene conceptos propios y normas precisas, que se denominan principios de contabilidad generalmente aceptados. También hay otras reglas propias de ese lenguaje que están definidas por las normas internacionales de información financiera, también por las resoluciones técnicas que emiten los colegios y consejos profesionales en ciencias económicas. Hay un emisor y un receptor. Tanto el emisor de la información contable, que es el propio ente, como el receptor o usuario de la información, deben conocer y manejar con precisión ese lenguaje contable para hacer posible la comunicación de la información financiera. Vemos ahora el sujeto, objeto y objetivo de la contabilidad. El sujeto de la contabilidad es el ente o negocio, constituido por el aporte de una o varias personas para un fin determinado. El objeto de la contabilidad es transformar datos contables en informes contables, es decir, brindar información patrimonial, económica y financiera. Por último, el objetivo de la contabilidad es brindar información útil que permita al ente alcanzar sus metas. Se puede decir que el objetivo final de la contabilidad se identifica con el objetivo del ente. ¿Quiénes son los usuarios de la información contable? Cada uno de estos usuarios utilizarán la misma información contable del ente, pero para los fines que cada uno de ellos determine. Los usuarios de la información contable pueden ser internos o externos. Los usuarios internos son los directores, gerentes, administradores y propietarios del ente. Los usuarios externos son los inversores, los empleados del ente, los bancos, los clientes, los proveedores, el fisco nacional y provincial y el público en general que quiera conocer mejor la situación del ente. Hasta aquí hemos visto la introducción al concepto de contabilidad. Muchas gracias.